Me gustaría que usted me acompañe a Jeremías, capítulo 15. Hoy voy a enseñar acerca del proceso de la santificación. Todos somos lo que hemos acudido al llamamiento eficaz hecho por el Espíritu de Dios, y al haber sido perdonados nuestros pecados, todos los que hemos recibido la transformación de esta vida por la gracia del Señor, hemos sido declarados santos. Amén. Por el Padre. Somos santos. Pero tenemos una transición, tenemos un proceso que es tarea nuestra. Cuando Jesús sanó un paralítico que hace 38 años que no podía moverse, una vez que lo había sanado, lo encontró luego y le dijo: no peques más, para que no te venga algo peor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: ya fuiste sanado, cuídate de no volver a enfermarte. Para poder entender, nosotros fuimos perdonados. Y ante los ojos del Padre somos llamados santos. Pero debemos nosotros santificarnos cada día. Y la palabra santo, ¿se acuerda qué significaba? Separado, apartado, alejado de. ¿De qué cree usted que debemos o hemos sido separados o alejados o apartados? ¿De qué? Dígalo fuerte. Póngase de acuerdo primero. ¿De qué cosa? Dígalo fuerte. Póngase de acuerdo. A ver, haga un concilio entre ustedes. Pregúntele, ¿el pecado o el mundo? Bueno, ¿ya llegó a un acuerdo? ¿De qué fuimos separados? A ver, entonces dígalo fuerte. No, eso no es fuerte, eso es un murmullo con miedo. Dígalo, ¿de qué fuimos separados? ¿Qué es el pecado? Haga otro concilio, si no, mire, tenemos todo el día del Señor, es domingo hasta las 0 horas, ¿no? El pecado es justamente infringir la ley de Dios, es ir en contra, es una provocación en rebeldía hacia un Dios justo, un Dios santo, un Dios que no toma por inocente al culpable. Entonces, ser santo es ser separados del pecado, apartados del pecado. El mundo es un sistema corrompido donde las tentaciones se potencializan para que la concupiscencia de nuestra naturaleza todavía no glorificada, todavía en nosotros con tendencia al pecado, sea seducida, sea atraída, entonces caemos por la tentación y le damos luz al pecado. Pero ser santo es que ya no somos esclavos del pecado. Cada uno peca porque su propia concupiscencia lo ha querido, su propio apetito desenfrenado de la carne lo ha querido lograr. Pero ya no somos esclavos del pecado. Si yo peco es porque quiero, y eso ya no se llama pecado, sino que se llama transgresión. Es sabiendo y conociendo que esto está mal y lo hago, se llama transgresión. Por eso la palabra pecado es anomía, que es errar el blanco, errar, salir de la ley. Y en la transgresión es la palabra griega amartía, que es sabiendo, tiro a errar, tiro afuera, conociendo, o sea, queriendo errar directamente. Es una intención allí. Entonces la santificación es el proceso de madurez del cristiano. Todos nosotros sabemos que la naturaleza
tiene un paralelo que nos refleja lo espiritual, puesto que nosotros vemos a un bebé recién nacido de que se ensucia en sus pañales porque es inmaduro, es bebé. Pero no sería normal que el hijo de 38 años se ensucie en los pañales, y si es que usa pañales. No es normal, porque cuando uno es niño, habla como niño, piensa como niño, hace cosas como niño, dice Pablo. Pero cuando ya fui mayor, fui adulto, he madurado, dejé todo lo que era de niño. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que cuando alguien ha sido santificado o ha sido declarado santo por el Señor, es porque la identidad de hijo se ha manifestado en forma legal, pero comienza un proceso de madurez. ¿Cuántos reconocen metidas de pata durante todo su peregrinar cristiano? ¿Has metido la pata alguna vez? Ese meter la pata significa que hemos pecado. ¿Y qué es lo que debemos entender nosotros? De que si yo peco por ignorancia, es porque todavía no entiendo la responsabilidad que tengo de estudiar, de escudriñar la Escritura para alcanzar madurez. David decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Si yo sé que la Biblia me dice todo lo que Dios aborrece, yo debo simplemente estudiar como si fuera que usted está por rendir, porque sabe usted que nosotros tenemos que presentarnos a Dios como obrero, ¿cómo? Aprobado. ¿Y alguien es aprobado si no estudia? Imposible. Bueno, debemos presentarnos aprobado. ¿Por qué aprobado? Porque nuestra conducta está teniendo victoria cada vez más sobre el apetito de la carne. La pregunta es, ¿se puede vivir sin pecar? ¿Cuántos dicen sí? Ya nadie dice sí. ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice no? Todo es un voto en blanco, silencio. Bueno. La naturaleza es decir, todos pecamos, es verdad, porque la ley del pecado, ¿dónde decía Pablo que está? En mis miembros. Yo no hago lo que quiero y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces me di cuenta que ya no era yo el que pecaba, sino el pecado que mora, que vive, que habita en mis miembros, en mi carne. Por eso Pablo decía, miserable de mí, no ve la hora de que este cuerpo de muerte, este cuerpo corrupto, sea quitado. ¿Cuál es la manera? El miércoles pasado hablamos. La muerte. No se pierda la enseñanza de la muerte. Ya está en internet para que usted aprenda bien. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Pero fíjese usted, Pablo veía como una victoria, como un triunfo el morirse, ganancia. ¿Por qué? Porque se dejaba este cuerpo que está todavía con ley del pecado. Pero Pablo dice, encuentro en mí que está la ley del Espíritu, que me libra de la ley del pecado. Entonces, lo que yo puedo entender es que si no estoy en Cristo, quiere decir bajo el gobierno, el señorío de Cristo, seguramente vamos a pecar porque nuestra tendencia al pecado sigue estando. Pero primera de Juan, ¿se acuerda que el apóstol en su primera carta dice, el que está en Cristo no peca? Y uno dice, ¿cómo es que no peca? Si el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9 en adelante, y en el capítulo 2, del 1 al 2, dice que no podemos decir que no tenemos pecado, porque si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Él. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo es el proceso de la santificación? Ustedes van a ver que hay una dualidad manifiesta en nosotros hasta que seamos glorificados. Es lo terrenal en mí y lo espiritual en mí. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros, que es el Espíritu de la adopción. Por eso tenemos comunión íntima con el Padre por Cristo. Por eso es que podemos decir, Abba Padre, que en realidad es Cristo en mí el que tiene esa realidad. Pero yo sigo teniendo un cuerpo, una carne corrompida con la ley del pecado que todavía tiene apetito. Y por eso dice Pablo en Gálatas 5:19, andad en el Espíritu y no les den lugar a los apetitos, a los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay una oposición, estos dos se oponen entre sí. Entonces aquí vamos a ver una realidad. Somos declarados santos por el Padre,
Pero el proceso de la santificación no es posible si no permanecemos en Cristo. Jesús dijo un principio muy importante en Juan 15 cuando habló de la vid verdadera. Juan 15:5, ¿qué dice? Porque separados de mí, nada podés hacer. Nadie puede hacer o lograr hacer algo bueno si no está en permanencia, en intimidad, en dependencia con el Señor. Entonces, ¿cuántos quieren alcanzar madurez espiritual? ¿Cuántos quieren tener el proceso de santificación de victoria en victoria? ¿Saben ustedes que cada uno de nosotros reconocemos nuestra debilidad? Y cada uno de nosotros sabemos claramente en qué parte el pecado todavía se manifiesta en nosotros. Porque no es que pecamos como cuando vamos a cazar patos, ¿no? Al que venga, ¡pah! No, siempre le tiramos el mismo patito. Siempre a la misma concupiscencia. Siempre a la misma, el apetito de la carne se manifiesta sobre lo mismo. Usted debe tener una comida preferida de toda la que le gusta y esa quiere que le haga para su cumpleaños. Porque es su comida. Siempre quiere comer esa comida. Bueno, la carne tiene su comida preferida. Por eso no todos son violadores. Pero algunos son chismosos. Y a lo mejor no mató a nadie, pero con la lengua lo acribilla, ¿no? Porque la Biblia dice, las obras de la carne se manifiestan. Y da una lista el apóstol Pablo. Si bien es cierto, cualquiera de nosotros podría manifestar eso, pero de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a lo que nuestra naturaleza tiene apetito, le agrada hacer, eso es lo que va a ser reincidente. Entonces, ¿cómo puedo yo medir la madurez espiritual en mí? ¿Cómo puedo medir la victoria que yo tengo? ¿Y cómo puedo medir que voy ganando en santificación cada día? No es que decir, ¿vio? Qué santo que soy, hoy me comporté con una santidad, no mire ninguna mujer hoy. Probablemente ese no sea su problema, pero estaba saliendo de la maquinita tragamoneda. Bueno, uno no es perfecto, dice. El tema es que no te hagas fuerte en lo que eres fuerte. El tema es que te declares débil en lo que eres débil para que el Señor se haga fuerte en esa debilidad. Porque no es Dios poderoso en los poderosos, sino los que se declaran débiles. Señor, en esto no puedo. Esto es lo que me lleva a pecar permanentemente. El problema del carácter, el problema de los pensamientos, el problema del enojo, de la ira que se manifiesta, el problema de la inseguridad, de los miedos, de las fobias. Mire, tenemos un compendio impresionante de cosas de la carne. Pero vuelvo a decir, no todos se manifiestan de la misma manera. Cada uno sabe perfectamente en dónde le aprieta el zapato. Y allí es donde usted debe entender, si yo soy declarado santo por mi Padre Celestial, el proceso de santidad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para que en esa área de mi vida donde yo todavía sigo ofendiendo a Dios, comience a madurar y comience en este proceso de santificación a hacerme tan fuerte de que ya pueda obtener victoria y que ya ese pecado o esa concupiscencia o esa tentación se fue debilitando de tal manera que ya no gobierna sobre mí. Por eso es que sí se puede dejar de fumar, sí se puede dejar los vicios, sí se puede dejar de ser mujeriego o chinitero, como se dice por allí. Sí se puede dejar las tentaciones, sí se puede dejar de ser un derrochón, de malgastar la plata. Sí se puede ser una persona disciplinada, sí puede ser puntual, sí puede ser ordenado, sí puede lograr cosas, pero ¿cómo? Venciendo, porque lo que usted no puede es señal de inmadurez, porque si en Cristo yo puedo, es evidencia de que usted no está permaneciendo en Cristo cuando no lo puede. ¿Me está entendiendo? Allí es donde tenemos que empezar a ver. Entonces, Jeremías 15, 19 dice la Escritura lo siguiente. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, está hablando de una transformación, de una vuelta. Si yo voy para allá, convertirme es cambiar de rumbo. Voy para allá. Cambio.
¿sí? Si te convirtieres, o sea, si cambias el rumbo, si estás yendo, si sabes que vas yendo al barranco, allá de un precipicio, cambia. Si te convirtieres, dice el Señor, si cambiaras, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Es provechoso estar delante del Señor restaurado, sí o no? Claro. Cuando alguien se deteriora, cuando va en dirección opuesta a la voluntad del Señor, si el Señor te dice para acá y vos te vas para allá, naturalmente estás deteriorándote. Naturalmente te estás dejando llevar por las tentaciones, por la concupiscencia. Y decir, no, es que yo siento en mi corazón. Ese es el problema, es lo más engañoso y perverso, el corazón del hombre. Por esas razones que nosotros tenemos que vivir la obediencia de Cristo. Entonces dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y agrega algo más. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ello a ti y tú no te conviertas a ellos. Este versículo es olvidado en la iglesia moderna de este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia se convirtió a ellos. La iglesia se hizo a ellos. Y por lo tanto, no entresacan lo precioso de lo vil. ¿Sabe lo que es entresacar? Algo que está enredado. Sacar, separar. En invierno a veces las mujeres nos ponen a los maridos así, ¿no? Y ella está. Y nosotros. ¿Ya está? Y terminamos poniéndola arriba de la silla, ¿no? En el respaldo de la silla y nos vamos nosotros, ¿no? Y así. Porque hay que poner en orden ese ovillo, está todo enredado, ¿no es cierto? Bueno, entresacar lo precioso de lo vil significa identificar lo que no está resuelto y sacar lo precioso para la luz, que se muestra lo precioso. Y lo que no sirve, desechar. ¿Cuál es la fórmula para hacer esto? Que te presentes como ejemplo, como testimonio, para que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Entonces, como hoy en día dicen, ay, no, yo no me voy a poner de ejemplo. La Biblia no te dice eso. La Biblia dice que tú debes ser luminar en el mundo, que tú debes ser visto como alguien diferente, que tiene que ser ejemplo para los demás. Pero ¿cuál es el punto? Muchos ignoran algo que se está manifestando por ser el último tiempo. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? ¿Por qué creen que estamos en los últimos tiempos? Tírenme algunos datos. Ya hay señales, dice la hermana. ¿Qué más? La maldad está multiplicada. ¿Qué más? ¿Por qué decimos que estamos en los últimos tiempos? El amor de los hijos, los padres, está como frío, se enfrió. Tal cual. ¿Por qué más creen ustedes? Apostasía. ¿Por qué más? Las divisiones que hay. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzó el último tiempo? No, póngase de acuerdo. Haga otro concilio, pregunte. Muchos creen que los últimos tiempos es de que, bueno, se levantó la Segunda Guerra Mundial o con Hitler. Otros decían, no, los últimos tiempos empezó un poquito más atrás con Nerón. Los últimos tiempos, según la Biblia, es apenas asciende Jesucristo. Apenas se va Jesucristo, ellos decían, en cualquier momento viene Cristo ya. Por eso que hablar del anticristo no es hablar de algo que ya en cualquier momento se va a manifestar el anticristo. Porque hay gente que espera que se manifieste el anticristo. Y el anticristo ya se empezó a manifestar desde Cristo. Apenas Cristo se fue, comenzó la iglesia a ser perseguida y empezó la iglesia a ser totalmente distraída, distorsionada de la verdad bíblica y empezó a inventar herejías destructoras. Eso lo dice la palabra, no lo inventamos nosotros. Pero hay algo que habla de esto, porque el espíritu del anticristo es la manifestación abierta de todo lo que se opone a la legalidad, a la palabra del Señor. Hoy no voy a tocar esto del anticristo y del hombre de pecado, sino voy a tomar un versículo para hablar del tema de la santificación. No es el tema del anticristo, pero dentro de poco sí vamos a tocar temas escatológicos.
Muy bien, ¿qué es lo que quiero resaltar? Estamos en últimos tiempos, pero hay algo que todavía se está manifestando. Veamos en segunda de carta de los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 7. Hay algo que todavía está pasando. Y esto es lo que quiero mostrar, por qué es el problema de la falta de santificación, o por qué las personas, los cristianos, no pueden tener victoria todavía de la santificación, o sobre el pecado, perdón. Segundo de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Fíjense lo que dice allí. Porque ya está en acción, esto lo decía el apóstol Pablo, ya está en acción. ¿Qué cosa? Muchos leen el ministerio, no es el ministerio, es el misterio ¿de qué? De la iniquidad, que es algo misterioso, algo no revelado, algo oculto, algo desconocido. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos que no pueden alcanzar una estatura espiritual de madurez porque aún no tienen el proceso de santificación de victoria en victoria, sino que están todavía en la simpleza de niños carnales, como dice Pablo? Es porque desconocen el misterio de la iniquidad. La iniquidad es algo que se manifiesta permanentemente en las personas que por ignorancia no han resuelto esto. Acá dice, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Posturas hablan de que es el Espíritu Santo el que tiene que ser quitado de en medio, especialmente la interpretación dispensacionalista, pero el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, está en todo lugar. Él no puede ser quitado del medio. Muchos empezaron a ver que este es el verdadero anticristo, que cuando sea el que sea quitado del medio se va a manifestar el hombre de pecado. Tampoco es esto. ¿Saben qué es lo que detiene que no se manifieste con toda su potencialidad la maldad del hombre? Es uno de los atributos de Dios llamado la longanimidad de Dios. Dios en su misericordia detiene la maldad no tan solo de nosotros, sino de todos los seres humanos, porque si el Espíritu Santo en su gracia común no detendría lo que realmente somos, nos hubiéramos aniquilado hace rato. Porque la maldad del hombre no tiene límites. Y el Espíritu Santo es como el que detiene. Pero llegará un momento en que esa manifestación sea quitada para que se manifieste realmente lo que hay en el corazón del hombre. La iniquidad es un misterio que muchos todavía no ha sido resuelto. Y vamos a entender que la iniquidad no es lo mismo que el pecado. Hace algunos años atrás enseñé sobre esto, pero esto no es lo mismo. Voy a tomar parte de esa enseñanza para direccionar especialmente al proceso de la santificación. La iniquidad no es lo mismo que pecar. Algunos creen que pecar es iniquidad y algunos ni siquiera escucharon nunca la palabra iniquidad. Cuando uno sabe que ha pecado, dice, Señor, perdona mis pecados, pero jamás le pedimos al Señor perdón por nuestra iniquidad. ¿Pero qué es la iniquidad? En Éxodo capítulo 34, la Escritura revela que no es lo mismo pecado que iniquidad, sino que manifiesta claramente que son tres manifestaciones provocativas a un Dios santo, justo y celoso. Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué más dice allí? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas que están en el corazón del hombre.
Diga conmigo, iniquidad, rebelión y pecado. No es lo mismo. La mejor manera de poder ejemplificar esto usando esa enseñanza que había dado es un árbol. Usted ve un árbol que está compuesto por el fruto, el follaje de su copa y la raíz del árbol. Cuando alguien quiere comer un fruto, lo arranca y lo come. Si es un árbol que es venenoso y el fruto es maligno, usted va a arrancar el fruto y lo va a tirar, pero el árbol, al estar arraigado, va a volver a dar ese fruto. Para que usted no tenga más ese fruto de veneno, ¿qué debemos hacer? Arrancar el árbol de raíces. Así como se discrimina en tres cosas a un árbol: fruto, copa y raíz, la vida del hombre tiene estas tres características de rebelión o de manifestación contraria a la santidad de Dios. El pecado que nosotros estamos siempre confesando y vuelve otra vez a manifestarse en lo mismo es el fruto de la carne. La carne se manifiesta con esos pecados. Por eso vemos claramente el pecado, se lo ve en el fruto de la carne, como vemos la fruta de un árbol. Usted puede ver a alguien cuando está pecando, ¿no es cierto? Claro, se manifiesta. Y si es un pecado oculto, el rostro, dice la palabra, nuestro rostro da testimonio en contra de nosotros, atestigua en contra de nosotros. Nuestros ojos son lámparas del cuerpo, y si tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Tu lengua, de la abundancia en tu corazón habla la boca. Entonces, ¿qué sale de tu boca? Entonces, el fruto del pecado se lo ve en la carne. Pero ¿quién es el que provee de ese fruto? Es la rebelión. Y la rebelión, que es el árbol, es el alma. El alma del hombre es rebelde. El alma del hombre es la que no quiere sujetarse. Por eso que el alma, dice el proverbio, es como un caballo sin freno. El hombre sin entendimiento es como que su alma no tiene freno, como un caballo desbocado. El alma del hombre es a quien Cristo vino a salvar, porque es rebelde. Entonces, el fruto del pecado visto en la carne es por consecuencia de que el alma de la persona, que es mi carácter, es mi yo, es mi ego, mi personalidad, mis apetitos, mis exigencias, mis caprichos, todo lo que pasa por mí es rebeldía. El alma es rebelde. Pero el espíritu, cuando ha recibido la libertad o cuando ha sido revivido por el Espíritu Santo de Dios, ha obtenido la victoria de un mal espiritual que todo el mundo lo tiene. La iniquidad es un problema espiritual de la persona. ¿Por qué digo espiritual? Porque justamente Cristo, nuestro Señor, murió para redimirnos de la iniquidad. Murió en una cruz para librarnos de la maldición de la ley, para redimirnos totalmente. El problema del hombre era espiritual, no era carnal. Entonces vemos aquí claramente que la Escritura dice que son tres cosas que manifiesta la persona. Él es el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si no está solucionado esto, si no hay victoria sobre esto, esta rebelión, este pecado y esta iniquidad se manifiesta a través del linaje, de la misma sangre, porque aquí empezamos a ver que Dios visita esta maldad sobre los hijos de los hijos hasta una tercera y cuarta generación. En Cristo somos nueva criatura, pero la palabra clave es en, permanencia, en Él. Pero si no encontramos nosotros lo que la Escritura nos muestra de cómo alguien puede tener la victoria total de la iniquidad, porque la iniquidad que no se la ve como no se ve la raíz de un árbol, tarde o temprano empieza a manifestarse. Ese misterio oculto de la iniquidad es que muchos desconocen porque no la ven. Piensan que son sus pecados simplemente. ¿Cuántas veces dijimos este ejemplo de un hombre que oraba pidiendo que Dios le quite la telaraña de los ojos para que pueda ver? Y siempre oraba pidiendo que Dios le quite la telaraña de los ojos para que pueda ver. Hasta un día que alguien le escuchó orar y le dice, perdón, ¿por qué no le pide a Dios directamente que le mate las arañas? Porque si todas las veces las telarañas están es porque las arañas están vivas. Cuando usted mata la araña ya no hay más telaraña.
O sea, solucionar el problema de raíz es lo importante, pero saben, hermanos, cuando ignoramos porque es un misterio, porque está oculto, porque no nos damos cuenta, se manifiesta haciendo cosas que no queremos y la carne todavía sigue manifestando el fruto del pecado por causa de algo que está oculto en mí y que ni siquiera lo conozco. Por eso dice la Escritura, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Yo, Jehová, que escudriño tu corazón y tu mente y tus pensamientos. Él es el que conoce. Por eso David cuando oraba decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, que yo no sé, Señor, examíname, ponme a prueba, Señor, porque no quiero ser ante ti un pecador. Esa es la manera de poder hacer esto. Pero amados, quiero llevarlo a usted a que podamos ver que el problema se manifiesta por la falta de limpieza espiritual del hombre. Vamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Pablo le está escribiendo a convertidos aquí. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Por eso lo trata de amados. Pero fíjense en ustedes lo que dice la Escritura. Así que amados, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas, ese proceso de santificación consiste en limpieza, en limpiarnos. ¿Cuántos se bañan solitos? ¿Ya se bañan solitos? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque usted aprendió a asearse solo. El proceso de la santificación es un proceso de limpieza personal. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo contaminado donde todo el tiempo es la tentación, está alrededor nuestro. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Ese espíritu está con minúscula. Es un problema espiritual. Limpiémonos de contaminación de carne y del espíritu. Y la naturaleza humana no reconoce la vida espiritual. No tiene ni siquiera idea que existe un espíritu. Hay una necesidad de solucionar un problema emocional y naturalmente están las profesiones de los psicólogos y es bueno a veces consultar cuando esa persona te da una conciencia o te da una dirección sana. Por eso hay psicólogos cristianos y yo creo que son personas que también Dios puede utilizarlas. Pero cuando el problema identificado no es la mente, no es el alma, sino que el problema del hombre es ¿qué? Espiritual. La psicología queda allí. Y hay un escalón más. Y yo puedo estar buscando un terapeuta, pero no existen terapeutas para el espíritu. El único terapeuta o el neumonólogo, la palabra neumo es espíritu, es aire, es Cristo. Él vino a vivificar nuestro espíritu. Pero Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nos tenemos que limpiar, porque tenemos tales promesas. Si yo no estoy limpio, estoy contaminado, seguramente no voy a poder disfrutar del cumplimiento de todas esas promesas que ya son bendiciones. Pero dice la Escritura que cuando limpiamos nuestra contaminación de carne y de espíritu, ¿qué dice que tenemos que hacer? Perfeccionándonos ¿en qué? La santidad en el temor de Dios. Entonces la santidad es un proceso, la santificación para perfeccionarnos. ¿Cuál es la figura profética que encontramos en el antiguo pacto acerca de la obra preciosa que hizo Cristo? Porque muchos no interpretan la victoria de la cruz del Calvario porque simplemente ven a Jesús como un hombre que no hizo nada y que lo golpearon, lo mataron, lo crucificaron y muchos salen después diciendo, ay, pobrecito, era buenito, pero no entienden lo que sucedió. Jesús es el cumplimiento visible de lo que antes era sombra y figura. Lo que por ley Moisés había recibido de que el sacerdote y el sumo sacerdote debían hacer algo año tras año para que en algún momento llegase lo que era original. Dios es el que le dijo al sumo sacerdote Aarón que tenía que sacrificar el cordero de la expiación para perdón del pueblo por sus pecados por un año. Pero todo eso era figura y sombra.
No era algo que lo podía verdaderamente librar, pero todo eso ya hablaba de Cristo. Pero Cristo hizo una doble tarea gloriosa en la cruz del Calvario y que es importante para nuestra santificación. Les invito a que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 16, y vamos a ver preciosa la figura de Cristo en la expiación, en la purificación de nuestros pecados. Levíticos, capítulo 16, hermanos. Les recomiendo que lo lea y lo estudie en su casa. Todo el capítulo 16 que habla del día de la expiación. El día. Curioso el título, ¿no? El día de la expiación. Para ellos en el antiguo pacto estaban permanentemente haciendo cosas rituales en un día establecido. Pero Dios ya tenía un día establecido donde la verdadera expiación iba a ser llevada a cabo. Por eso es que hay un paralelo. Así que no deseche el Antiguo Testamento porque diciendo, no, eso era para los judíos, no es para nosotros. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Porque una cosa habla de la otra. Todo habla de Cristo. Usted va a encontrar a Cristo en todas las cosas. Dice el capítulo 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante de Jehová murieron. Era porque estaban haciendo cosas que Dios no había pedido. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, no todo el tiempo. Dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Todo esto es figura de lo que Cristo hizo, ya lo vamos a explicar. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y con un carnero para el holocausto. Fíjense, acá aparecen dos, esos dos en Cristo es uno, ¿sí? Se vestirá la túnica santa de lino y sobre el cuerpo pondrá calzoncillos de lino y se ceñirá en su cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Con las santas vestiduras, con ellos, está hablando de una preparación del sumo sacerdote para hacer este sacrificio, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Esto qué quiere decir? El sumo sacerdote tiene que buscar su cordero para expiación y su macho cabrío para el holocausto. Hagamos de cuenta que yo soy Aarón, el sumo sacerdote, yo tengo lo que voy a sacrificar en holocausto para derramarlo en el propiciatorio. Solamente él podía entrar. Pero él decía, a ver, ¿cuántos de ustedes han pecado hoy? ¿Ninguno? ¿Cuántos han pecado hoy? ¿Seguro? Seguramente. Hasta el que sabe ser bueno y no lo hace es pecado. Dice, no, así que hasta en eso ha pecado. Muy bien. ¿Cuántos quieren recibir el perdón hoy? Bueno, el que quiera, traiga un cordero para expiación y un holocausto. Yo ya tengo el mío. Ahora, algunos venían, otros no venían. Y como Dios quería mostrar en su misericordia que Él lo estaba haciendo en verdad por causa de su pueblo, lo que hacía el sumo sacerdote sacrificaba para Él y para todo el pueblo, porque había algunos que ni siquiera lo hacían. ¿Lo van entendiendo? Entonces esto era algo que tipificaba lo que Cristo iba a hacer. Por eso el día que Jesús entra en Jerusalén, ¿se acuerdan la entrada triunfal de Jerusalén? El rito hace 1500 años atrás era que el sumo sacerdote tenía que salir a buscar a Belén, el lugar donde estaban todos el criadero de corderos para expiación solamente. Por eso es profético, Jesús nació en Belén de Judá. Él fue, mientras él iba a buscar temprano a la mañana, Jesús venía del otro lado con sus discípulos para entrar. Entonces, cuando el sacerdote salía a buscar el cordero para expiación, los 1500 levitas se paraban en la puerta, así en el dintel de la puerta de la entrada a Jerusalén, mirando hacia el templo. No miraban para afuera, miraban hacia el templo. Y estaban ellos así, esperando que cuando venga el sumo sacerdote con el cordero de expiación, él se paraba a la puerta y decía, aquí está el cordero de la expiación, el cordero de Dios, que quita el pecado. Entonces todos empezaban a gritar, ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas!
Y cuando los 1500 levitas gritaban, salían todos los varones de su casa con mantas, con túnicas, con palmas, a recibir al sumo sacerdote que venía con el chivito para matarlo. Ese era un ritual que se hacía 1500 años antes. Ese día no fue igual. Ese día el sumo sacerdote, mientras iba a Belén y los levitas estaban allí esperando, Jesús vino con sus discípulos del otro lado y los discípulos comenzaban a cantar: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando los discípulos comienzan a cantar, los levitas empiezan a cantar pensando que el que estaban cantando eran los levitas y empezaron a cantar: Hosana, Hosana, y salió todo el pueblo. Hosana, Hosana, y tiraron mantos y las hojas de palmera y el sacerdote. ¿A quién canta si yo todavía no llegué? Y cuando él vuelve y ve que Jesús venía montado en un asno, entrando a la tierra que iba a ser su último lugar en Jerusalén, él va y le dice: te prohíbo que estos sigan diciendo eso, es una herejía. Mándalo que se callen. Y Jesús le dice: hoy es el día. Porque si estos se callan, las piedras van a gritar. Porque hoy es el día, hoy es el cumplimiento. Entonces empezamos a ver que desde aquí comienza esa tradición de buscar un cordero de expiación. Entonces fíjense ustedes que todo el pueblo tenía que traer uno, todo el pueblo tenía que congregarse. Y el versículo 6 dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Qué es lo que se emplea en la expiación? La reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre. Y dice el versículo 7: después tomará sus 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Se paraba la puerta de la reunión y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra por Azazel. ¿Qué significa esto? Ahí estaba con los 2 animales y él tenía que decidir. Ese echar suerte no significa que nos habilita a nosotros a echar suerte a ver qué hago, ¿sí? Sino, Proverbios nos ha enseñado de que Dios en su decreto controla incluso hasta la suerte, ¿sí? No es suerte, no es azar, Dios tiene determinado. Entonces, uno va a ser sacrificado para el Señor y otro va a ser un holocausto a Azazel, dice. ¿Qué significa esto? Y yo quiero que me preste mucha atención porque tiene mucho que ver lo que pasó en la cruz del Calvario. 1. Con un cordero de expiación, el Padre recibe la justicia por el pecado y entonces la expiación de ese cordero aquieta la ira del Padre. La sangre derramada por expiación, por pago, por precio de la vida de ese cordero, hace que la ira del Padre se aquiete porque la justicia de Dios es satisfecha por causa del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte y no puede haber remisión si no hay derramamiento de sangre. Entonces, así lo determinó Dios, así tenía que pasar. Un cordero era para eso. ¿Era para qué? Para que cuando llegue a las 3 de la tarde, después de que el sumo sacerdote Aarón había sacrificado todos los corderos que habían traído la gente, él tomaba el suyo y él proclamaba esto: tengo sed. Aarón decía: tengo sed, y le daban agua, porque era señal de que ahora iba a sacrificar el último cordero que era él. Y cuando él decía: consumado es, ya no voy a matar ningún otro de los cabritos de ustedes, ahora lo voy a hacer yo, consumado es, y degollaba el cordero, sangraba, vertía toda la sangre, caía la sangre en un recipiente y con esa sangre él tenía que entrar al propiciatorio y hacer 7 veces aspersión con sus dedos para rociarlo para el perdón. ¿Se acuerda a qué hora murió Cristo? A las 3 de la tarde. ¿Y se acuerda qué dijo Jesús antes de morir? Tengo sed. Él dijo: tengo sed. Porque ¿quién es Cristo? Él es el Cordero, pero también es el sumo sacerdote de los bienes venideros, constituido a favor nuestro. Y él dijo: tengo sed. ¿Pero para qué lo dijo? Para que se cumpliese las Escrituras. Y habiendo dicho esto, él dijo: consumado es. Y a las 3 de la tarde, el cordero estaba siendo sacrificado de la expiación. Ese cordero era a favor del Padre. Esa expiación y ese sacrificio era para que la
la ira del Padre sea aquietada por causa de nuestros pecados. Pero faltaba la otra parte. Acá dice que el otro cordero será por Azazel. ¿Qué es el cordero Azazel? Es el cordero del holocausto. ¿Qué es lo que se hacía con esto? Fíjense ustedes. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7, número de la plenitud del perdón. Cristo ve la sangre sobre tu vida. Hay una plenitud del perdón. Cristo te perdonó todos tus pecados. Amén. Plenitud. Pero dice el versículo 15: después degollará al macho cabrío de la expiación por el pecado del pueblo y llevará su sangre tras el velo. Esto es lo que hacía. Entraba detrás del velo al lugar santísimo para ofrecer la sangre del cordero en el propiciatorio. Hebreos nos dice que Cristo entró como nuestro sumo sacerdote, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre delante del Padre, para decir: Padre, aquí está mi sangre derramada por ellos. Esa es la garantía de nuestra salvación. Él entró al lugar santísimo. Ese es el primer cordero, la expiación a nuestro favor. Pero el versículo 20 dice lo siguiente: cuando hubieran acabado la expiación, el santuario, expiar el santuario, el tabernáculo y la reunión, el altar, para traer el macho cabrío vivo. Ahí venía el otro. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué hará con este? Confesará sobre él las, ¿qué cosa? Iniquidades del pueblo de los hijos de Israel. ¿Y qué más? Todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Ve que no es solamente los pecados? Es iniquidad, rebelión y pecado. A veces nosotros pedimos perdón por el pecado, pero dejamos intacta nuestra rebelión. O dejamos intacto la iniquidad porque la ignoramos. No sabemos que eso sigue estando. Una verdadera transformación, una verdadera confesión es ir a Jesucristo y confesar delante de Él mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. Porque aquí encontramos nosotros la victoria diaria. Jesús dijo: niégate a ti mismo. Toma tu cruz, ¿cuándo? Una vez por semana, cada domingo. ¿Así dice? ¿Cuándo toma tu cruz? Cada día. Cada día. ¿Cuántas veces te bañas? ¿Una vez por semana? ¿Por mes? ¿Cuando hay luna llena? ¿O cada día? Bueno, algunos hacen excepciones, ¿no? Día por medio, dice. Pero es necesario que un cuerpo cada día se pueda asear. Si usted cuida su cuerpo que está corrompido en pecado, que se envejece, que tiene toda la que Dios dice: no quiero, te voy a dar un cuerpo nuevo, ¿por qué no toma usted la disciplina de que santifique su vida, su alma, purificando su espíritu en Cristo Jesús permanentemente, a través de lo que la Escritura dice, confesando sus pecados, sus rebeliones y sus iniquidades? Porque aquí vemos nosotros que Cristo fue crucificado como el cordero de la expiación, derramó su sangre, pero uno cree que eso fue todo. Nosotros llegamos a Cristo cuando confesamos nuestros pecados. Entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se soluciona ningún problema con ningún esfuerzo metafísico, ni psicológico, ni de autoestima, ni comprando libros de gente tóxica. No se soluciona estas cosas así. Se soluciona solamente cuando usted va a Jesucristo cada día en ese sentido de: examíname, Señor. Porque soy débil, porque tengo tendencia aún hacia el pecado. Examíname, Señor, ponme a prueba, Señor, y ve si en mí hay caminos de perversidad. Guíame por sendas rectas. Usted, cuando ora, por lo general ora para interceder por otro o para pedir algo por usted. Y no está mal, es bíblico hacerlo.
Pero antes de pedir por otro, pedir por usted, primeramente póngase a cuentas delante del Señor, porque los ojos del Señor y sus oídos están atentos solamente a aquellos que son justos, los que están santificados, los que están en limpieza espiritual, porque es muy limpio de ojos nuestro Señor. Porque dice Isaías 59, tus pecados y tus iniquidades han hecho ocultar mi rostro para no oír. Isaías capítulo 1 versículo 12 dice, por más que extienda tus manos y multipliques tus sacrificios, yo no oiré. Porque están manchadas de pecado, están llenas de iniquidad, llenas de maldad. Y uno dirá, pero Señor, si yo no soy malo, si yo me porto bien, riego las plantas, salgo a dar de comer al perrito, hago bien a los hermanos, voy a la iglesia, no hago mal, hermanos. Ya a esta altura tienen que entender lo que es la gracia. Hasta que no seamos glorificados, solamente por la obra del Espíritu Santo en mí nosotros perseveramos. Solamente por la obra del Espíritu Santo te preserva, pero toda iniquidad, toda rebelión y todo pecado está en nosotros. Por eso es que confesemos delante del Señor, Padre, he pecado. Pero dice, ¿qué no dice que ya nos perdonó, que ya no somos pecadores? Claro, ante el Señor, ante el libro de su justicia, mi nombre figura subrayado y dice, este hombre es santo. Y se declarará en el día del juicio final. Pero mientras estamos aquí, amados hermanos, seguimos nosotros durmiendo una siestita en la comodidad del alma. Y somos nosotros en todo el universo los que tenemos la gran ordenanza y la gran responsabilidad de llevar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo irán si no hay quienes predique? ¿No entienden? Entonces aquí vemos en este capítulo lo que tipificaba. Y miren lo que hacía. Aarón ponía las manos sobre la cabeza de ese cabrito. No lo mataba. Y confesaba los pecados de él y de todo el pueblo. Wow. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama imputación. Se llama trasladar la culpa. Es lo que Cristo hizo. Él es el Cordero de la expiación. Pero sobre Él fue nuestra culpa. Todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, toda nuestra iniquidad, toda nuestra rebelión fue imputado a Él. ¿Lo entiende? Porque ¿quién es el que decidió? El Padre. El Padre. Pero dice el versículo 21. Todas las iniquidades, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Un hombre era escogido. ¿Por qué? Tenía que vestirse con una ropa especial. Esa ropa luego tenía que ser quemada, tenía que sacarse. Tenía que vestirse con una ropa especial, tipificando justamente de que tenía que llevar aquel pobre corderito que no tenía nada que ver. Ahora tenía que llevar un monstruo lleno de pecado, de inmundicia, de suciedad, que era repulsivo hasta para él. Él tenía que llevarlo. Entonces dice que lo llevaba al desierto. Lo llevaba al desierto, a un lugar inhóspito, totalmente lejos, donde tenía la seguridad que nunca más iba a volver al campamento donde ellos estaban. Entonces la tarea esta era justamente, fíjense, el versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra como inhabitada. Un lugar donde no se recuerda el Señor, no toman lugar para recordar pecados confesados. Cuando confesamos nuestros pecados es puesto en olvido. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Nunca más, dice la Escritura. Pero pareciera que a nosotros nos gusta oler a podrido porque no confesamos nuestros pecados delante del Señor. Dice que Él pondrá las manos sobre ese cabrito, confesará todo pecado y una persona designada lo llevará al desierto, a un lugar
inhabitado y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Obviamente ese animal dejado en pleno desierto, en la aventura, era un animal que se terminaba muriendo en soledad. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue favor del Padre para quitar su ira y satisfacer su justicia. Pero también Él es nuestro sumo sacerdote. Como dice Hebreo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. El que recibe la confesión de nuestros pecados. Y así como Cristo fue sacado fuera de Jerusalén, así como Cristo fue sacado fuera de las puertas de la ciudad para ser muerto en la más vergonzosa cruz, para ser puesto en el olvido de la gente, allí llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades y rebeliones. Allí fue. Entonces, amados hermanos, el proceso de la santificación es glorificar al Padre por la obra de Cristo de expiación a mi favor, puesto que la ira de Dios ya no es hacia mí, porque su justicia se ha aplicado feliz a mi alma. Yo soy una persona para los ojos del Padre santo, pero mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado es un permanente si yo no confieso sobre Cristo todos los días, porque Él intercede a la diestra del Padre por nosotros. Así dice la Escritura. Y este es el gozo eterno de saber que nuestro Señor es el que a nuestro favor murió y resucitó. Amén. Versículo 23 dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Y lavará luego su cuerpo con agua en el lugar santísimo. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y expiación por el pueblo. Una tarea consumada. Cristo, cuando resucitó, le dijo a María Magdalena: no me toques, aún no he subido a mi Padre. Ya había vestido, ya había hecho la tarea. Su sangre de expiación fue puesta delante del Señor en propiciación por nuestros pecados. Y Él fue el Cordero Azazel que llevó nuestros pecados, nuestra iniquidad y nuestra rebelión a un lugar inhabitable. El Padre no busca ese lugar. Pero cuando Él resucita y es revestido en gloria, Él dice: no me toques. Como el sacerdote ya fue purificado y limpiado. Es la persona de Cristo a quien nosotros tenemos que admirar permanentemente. Quiero concluir, hermanos, con esto. Vamos a Romanos capítulo 5 y concluimos. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Aleluya. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación para todos, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el Cordero de la expiación. Concluyo con esto, amado hermano. ¿Quieres ser maduro? ¿Quieres madurar? ¿Quieres alcanzar victoria diaria? Santifícate cada día. La enseñanza es: así como te duchas, te aseas todos los días, así purifica tu vida todos los días. ¿De qué manera? Hay agua limpia.
Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y para perdonar nuestros pecados. Él. Pero, ¿amo más a Dios o amo los deleites de la carne? Ese es el punto que tienes que entender. No se puede seguir agradando a Dios si la vida no está resuelta. La santificación es un proceso de confesar, arreglar cuentas con el Señor cada día, evaluándote y sometiéndote en evaluación de qué cosas estás haciendo. ¿Te estás exponiendo? ¿Te estás exhibiendo más de lo que debes? ¿Estás dándole rienda suelta a tus pensamientos? ¿No hay gobierno en tu lengua? ¿Sigues hablando lo que quieres? ¿Sigues maldiciendo? ¿Sigues comportándote como una persona que todavía no ha sido regenerada? ¿Sigues amando al mundo? ¿Sigues uniéndote en yugo desigual? ¿Sigues haciendo fusión que Dios no la hace y tú las haces entre lo santo y lo profano? ¿Sigues mezclando tus emociones con tus convicciones? ¿Todavía hay en tu corazón esa inquietud por abandonar las cosas del Señor porque te ofenden, porque no te saludan, porque te tratan mal? Mira la cruz. Míralo a Jesús. Mira cómo Él, el Cordero de Dios, aprendió obediencia. Sí, hermanos, Él no era carne, se hizo carne. Aprendió obediencia por causa de los padecimientos. Mire qué tal contradicción que un justo muera por los pecadores. Pero esta es la realidad. Hablo de esta manera, hermanos, porque estamos consolidando a la iglesia con una vida que sea verdaderamente cimentada en la palabra de Dios y en el crecimiento. Usted debe crecer no ignorando el misterio de la iniquidad como muchos lo ignoran. Esa iniquidad está. Esa iniquidad está. Pero si confesamos a Cristo, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, eficazmente la sangre de Cristo se aplica limpiándonos a nosotros. Cuando te rebeles a alguien, piensa, es rebelión. Cuando desobedezcas, es rebelión. Cuando te sientas movido a expresar ira, enojo, odio, es rebelión. ¿Y de dónde viene eso? De una iniquidad que está oculta y no te das cuenta que no la presentaste delante del Señor como algo que tú te arrepientes. Busca del Señor, porque los pecados es lo que más se ve, pero la raíz todavía está. Una genuina transformación es liberarme por medio de la confesión de mis pecados, de mi rebelión y de mi iniquidad. Cristo es el Cordero de la expiación y el Cordero escogido para el holocausto, para que mis pecados que han sido derramados sobre Él se apliquen cuando yo entienda que Él ya consumó la tarea. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te quiero dar gracias, Padre Celestial, por la preciosa obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque hemos aprendido lo que es el proceso de la santificación y cuánto necesitamos practicar cada día el purificarnos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña que tu palabra nos purifica también. Cuando Jesús oraba al Padre, dijo: Padre, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es una manera de alcanzar pureza. ¿Cómo puedo yo ser puro ante ti si no leo la palabra? Si no escudriño la palabra, ni siquiera tengo tu Biblia, Señor. Tú le dijiste a Pedro: Pedro, la palabra que yo les he dado
con eso ya han sido limpiados. Oh Señor, ayúdanos a amar más tu palabra para no ignorar. Y ayúdanos a ser obedientes y disciplinados y tener una conducta, Señor, de santificarnos cada día. Por eso, Padre, te alabo, porque tu palabra nos ha hablado y tu Espíritu nos ha enseñado lo que debemos hacer. Ahora, por tu buena voluntad y porque tu Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer, que se manifieste en nosotros, Señor, el deseo de empezar esta carrera que nos lleva a la corona. Santificarnos cada día para ser instrumentos preciosos en tus manos. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Amén.